tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Te alabaré, no importa cómo esté, te alabaré, en ti yo tengo fe, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar, me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú
eres mi fortaleza y tú me harás andar. Si alguna vez sin fuerza he de quedar, tú eres mi fortaleza y tú me harás andar. Entonces estamos en el versículo 14, como dice ahí, comienza el apóstol Pablo diciendo a los hermanos de Roma, bendecí a los que os persiguen. Y tenemos que entender por qué lo está de esa manera diciendo después de que termina hablando lo que debemos ser unos con otros en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces, Él quiere orientarnos a nosotros como hijos de Dios. Nosotros los que estamos acá, la mayoría, hemos tenido no solamente la experiencia, pero hemos oído la voz del Señor, donde Él nos habló para que lleguemos a ser lo que somos, hijos de Dios. Pero tenemos que ser realistas, digamos así como los hermanos de Roma. Nosotros estamos enfrentando con un mundo. Tal vez, como dije hace un momentito, no las mismas personas, pero con el mismo problema. El problema, digamos, que al despreciar al Señor, el ser humano está controlado por el pecado, porque el Señor no es el centro de su vida. Entonces, muchos de ustedes enfrentan ese mundo como los hermanos que están recibiendo esta carta, y a veces con quienes, en este caso, como comienza el versículo, dice, bendecí a los que os persiguen. En aquellos días había creyentes que eran perseguidos, y no perseguidos por problemas que ellos estaban trayendo deshonestidad o mal testimonio a la sociedad. La razón de que eran perseguidos era a causa de su fe. A causa de su fe. ¿Y la fe puesta en quién? En el Mesías. Creo que muchos de ustedes en esta semana, los verdaderos hijos de Dios, tal vez no han sido perseguidos como en aquellos días, pero vivimos en una sociedad donde día a día va la maldad creciendo y es cuestionada tu fe, nuestra fe. Por eso, todo esto que miramos cuando Pablo comienza, dice, bendecí a los que os persigue, todo pareciera que son buenos y que tal vez reflejan una sabiduría cuando uno mira a este mundo, pero saben que muchos que no tienen al Señor, sus tendencias son carnales, y muchas veces nosotros tenemos que tomar estas verdades que estamos leyendo en el versículo 14, bendecí a los que os persigan, tenemos que tomarlo ¿de quién? Del Maestro, del Señor Jesucristo, porque Él nos quiere guiar por ese sendero, por ese camino que un día vos y yo, hermano, querido hermano, creo que Dios tocó tu corazón y te hizo ver que Él es el camino. No es solamente un camino, digamos, con la cual solamente dijiste yo le recibo al Señor. Estamos en ese camino y Él nos quiere encaminar para que no vayamos al ritmo de este mundo. Y es por eso que cuando nosotros entramos al versículo que estamos comenzando, bendecir a los que os persigan, nos lleva a ver que el que está escribiendo acá va a relacionar estos versículos que vienen con el sermón de la montaña. ¿Y cuál es el sermón de la montaña? Yo les animo esta semana a leer Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, 7, ahí donde el sermón que es llamado del monte o de la montaña, el Señor usa, casi podríamos decir,
palabras que están escritas en el libro de Proverbios. Ustedes en su Biblia tienen el libro de Proverbios. Entonces, en este caso, cuando el Señor comienza con el sermón de la montaña, en Mateo 5, 6, 7, pudiéramos decir que eso se llama la constitución del reino. Creo que ustedes, muchos de ustedes que vienen a nuestra congregación por años han sido expuestos, que la congregación cuando se separó de la iglesia americana, la iglesia fue constituida y organizada. ¿Qué quiere decir constituida y organizada? Quiere decir que porque éramos parte de otra congregación, la iglesia al separarse, había una constitución, lo que es nuestras creencias, nuestras prácticas, nuestra fe. Y bueno, nos organizamos, ¿por qué? Porque esos hermanos que pertenecían a esa iglesia donde antes estábamos, gracias a Dios por esa congregación, los mismos creyentes se unieron, se organizaron, digamos, ¿no?, en esa nueva iglesia, aunque sabemos que en esos momentos, hermanos, no estaba organizada porque recién comenzaba su organización. Bueno, esta palabra, como decimos en el capítulo 5 de Mateo, al 7, que yo les animo a que ustedes lo lean esta semana porque no voy a estar leyendo, esas son la constitución del reino, lo que el Señor quiere mostrar a aquellos que son parte del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Son los que son hijos de Dios. Jesucristo le tuvo que decir al mismo Nicodemo, un hombre muy conocido de aquellos días, muy religioso, te es necesario, que dice, nacer de nuevo. Le dijo, si no nace de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, volviendo, digamos, a Romanos 12, yo sé que tal vez algunos han buscado Mateo, pero no lo vamos a leer. Yo le animo a que usted marque para que lo lea, para que entienda lo que vamos a seguir viendo. Esto viene a ser la introducción, el yo, ¿no?, que obra siempre según los intereses. Y estos hermanos, pues hermanos, estaban en sus cuerpos, pero aún así el yo luchaba en sus vidas personales, el orgullo y a veces el amor propio que todos nosotros vinimos antes de venir al Señor. El Señor les hace ver que va a haber obstáculos y por eso Pablo le dice, bendecid a los que os persiguen. O sea que le pide todo lo contrario a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Acuérdense que no toda la vida fueron creyentes los hermanos de Roma, no toda la vida los discípulos del Señor fueron seguidores de Él, pero acá vemos que es un modo contrario lo que está diciendo, ¿no? Cuando nosotros de repente escuchamos, bendecí, que dice, a los que os persiguen. Entonces el creyente, hermano, que procura obedecer al Señor, tendrá enemigos, hermanos. Y si es que no es cuestión de que nosotros buscamos hacernos enemigos, cuando nuestro Señor sirvió en la tierra, si usted lee los evangelios, Él tuvo muchos enemigos. Y donde quiera que Pablo también, él iba, o los demás apóstoles, cuando ustedes leen las epístolas, tuvieron muchos enemigos que se opusieron, ¿no? Se opusieron a la obra del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo también advirtió, ¿no? Y esto vamos a verlo, por favor, no deje Romanos 12, vamos a ir a Mateo, capítulo 10. El Señor advirtió acerca de estas realidades, de que iba a haber enemigos, ¿no? Mire conmigo, por favor, a Mateo, capítulo 10, versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Bueno, justamente si usted lee los versículos anteriores, habla cuando el Señor viene a la vida de aquel que es un discípulo del Señor, va a haber dificultades. Vamos a hablar un ratito más sobre eso. Pero desafortunadamente, algunos creyentes, cuando hablamos ya de creyentes que dicen, bueno, no sé por qué todos están de enemigos conmigo, como cuando en aquellos días Pablo tenía que decir, bendecí, que dice, a vuestros enemigos. Desafortunadamente hay creyentes que tienen enemigos porque le falta amor. Y bueno, si usted sabe, si nos llega a faltar el amor, creo que si yo tuviera que decir, levante la mano, ¿cuánto le ha faltado el amor? Si usted no lo levanta, seguramente se estaría engañando a usted mismo. Porque muchas veces se ha descuidado o no hemos descuidado espiritualmente.
Pero cuando pasa eso, la falta de amor, la falta de paciencia, hermano, y no porque seamos fieles testigos, nos hacemos de enemigos, hermanos. Porque los creyentes, hermano, nos ha faltado ese amor y paciencia. Por eso es importante, volviendo a Romanos 12, cuando hace ese énfasis, ¿no? Y acá en Gálatas 5:11 también, que es un versículo que el apóstol le escribe a los hermanos ahí, por favor, versículo 11 de Gálatas capítulo 5. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, la pregunta es, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Versículo, por favor, del mismo, Gálatas capítulo 6, ahora versículo 12. En el siguiente capítulo dice, todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan que os circuncidéis solamente para no padecer, que dice, persecución a causa de la cruz de Cristo. Vamos a continuar el 13, 14 y 15. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, no nos debemos olvidar que muchas veces había creyentes en la ética cristiana en relación con los hombres, pero también con el prójimo. Cuando leemos estos versículos, Pablo le escribe a hermanos en la iglesia de Gálatas. Hermanos que habían sido animados porque venían con un trasfondo judío. Y bueno, los judíos exaltaban la circuncisión y otras normas legalísticas que antes de su conversión. Entonces ahora estos hermanos que son de Gálatas son perturbados por estos. Y entonces Pablo dice, bueno, nosotros hablamos de la circuncisión y aún así padecemos. O sea, Pablo, usted sabe que él estaba en un contexto judío muy celoso, muy envidioso. Entonces, continuamente decían que él estaba en contra de las normas de Moisés. Hasta en una ocasión, en el libro de Hechos, él tuvo que raparse la cabeza, hacer que Timoteo tuviera que circuncidarse, solamente, no por el hecho de mostrarse que eso era más espiritual, solamente era para que esos que él no provocaba, digamos, enemistad, no lo entendían y a veces eran hermanos, porque muchas veces este asunto que miramos acá en esta mañana, del énfasis, digamos, del amor al prójimo, bueno, no estamos bendiciendo a aquellos que no piensan como nosotros, pero no debemos olvidar que acá Pablo, digamos, el énfasis es decir, ni la circuncisión ni la incircuncisión es algo que tenemos que poner en alto, sino dice una nueva creación. ¿Y qué es la nueva creación? Si vos has nacido de nuevo, como estos hermanos de Gálatas y de Roma, o nosotros hemos nacido de nuevo, nuestra perspectiva acerca de lo que es bendecir va a ser muy diferente. Y vamos a verlo en esta mañana, de dónde nace el bendecir a otros. Continuemos, hermanos, Romanos 12. Entonces, en los tiempos apostólicos debemos no olvidarnos que eran difíciles para los creyentes, quienes recibían cosas a veces impropias de la gente y en muchas ocasiones hasta persecuciones. Por eso acá el versículo comienza diciendo, bendecí a los que os persiguen. Primera Tesalonicenses 2:14, no se vaya de ahí por favor. Primera de Tesalonicenses, otra congregación que se habían convertido de los ídolos al Dios vivo, dice acá el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses 2:14, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues sabéis que dice, padecido de los de vuestra propia nación. ¿Y quién era su propia nación? Bueno,
Acordémonos que muchos de ellos, hermanos, tenían una cultura y al ver diferente que no eran iguales, entonces eran perseguidos estos creyentes. Por eso dice ahí, habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas, dice, padecieron de los judíos. Ustedes saben que los judíos, cuando usted va a la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando la nación de Israel rompía el pacto con Jehová, inmediatamente venían los ataques y las guerras de los asirios, de los filisteos, de Babilonia, en los exilios que había. Y todo el motivo era que volvieran al Señor. ¿Y por qué eran perseguidos, digamos, o esos judíos eran asediados? Bueno, ellos cedían, los reyes a veces no hacían lo agradable ante el Señor, y entonces la nación quería congraciarse con las naciones paganas. Y mire lo que lograba, bueno, venía el juicio. Ahora, muchos hermanos en el Nuevo Testamento, como los hermanos de Tesalónica, los hermanos de Gálatas que estamos mirando en esta mañana de Roma, eran perseguidos, ¿por qué? Ya no porque eran judíos, sino porque miraban que al seguir al Señor y sus vidas ser transformadas, pensaban que iban en contra de la ley de Moisés. Si nosotros lo miramos hoy en la actualidad, cuando usted se convierte en un hijo de Dios, el mundo no le va a hacer la vida fácil. Aún sus seres queridos no le va a hacer la vida fácil porque ellos dicen, ustedes son diferentes a nosotros. Bueno, y eso vamos a ver cómo vamos a enfrentar como creyentes. Mire, en Hebreos 10:32, ¿se acuerdan? Esta carta fue escrita a hermanos, que, hermano, en aquellos años ya el templo, en el primer siglo, ¿no? Después que el Señor murió y resucitó en el primer siglo, el templo fue destruido, y es más que seguro Nerón y otros de Roma habían destruido ese templo, y bueno, los judíos quedaron sin templo, hermanos. Y en el capítulo 10, versículo 32, dice la palabra del Señor, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, dice, sostuviste gran padecimiento. Usted sabe que los que están recibiendo esta carta, ellos saben lo que habían pasado en el pasado cuando se convirtieron al Señor. Acuérdense que también muchos de ellos como judíos, no como cristianos, ya padecían. Ahora cuando eran creyentes también padecían por los mismos judíos. Y en el versículo 33 dice, por una parte ciertamente dice con vituperios y tribulaciones. ¿Quiénes le hacían esto? Los que estaban en oposición a ellos. Fuiste hechos espectáculo. Por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación que dice semejante. Mira hasta dónde llegaron estos hermanos de hebreos, no convertidos al Señor. Dice, porque de los presos también os compadeciste. Y el despojo de vuestros bienes, que dice, sufriste. Mire, o sea, no solamente no eran recibidos en la sinagoga estos hermanos, lo despojaron de sus bienes por la fe en el Señor Jesucristo. Continuemos, dice, sufriste, y que dice, con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermano, podríamos ir otros pasajes como Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13, anótelo eso, también habla de la persecución. Y también en Primera de Pedro 4, 12, dice que también habla de que cuando suframos por el Señor, encomendemos, que dice, nuestras almas, a aquel que juzga justamente. Entonces, volvamos de vuelta a Romanos 12, hermano, 14. Bendecid a los que os persiguen significa, hermano, que debemos invocar una bendición. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que entender que ellos también tenían ciertos pensamientos como nosotros tenemos. A veces la lucha más grande que nosotros tenemos es con nuestro pasado. ¿Y qué es lo que pensaban estos hermanos? Ustedes saben que los romanos, hermanos, tenían mucha influencia de los judíos, y ellos sabían que había un principio, ojo por ojo y diente por diente. Entonces era natural poder pensar, bueno, si ellos me hacen mal, me persiguen, me están afectando mi propia vida, ¿cómo lo voy a bendecir? Nosotros también a veces tenemos ideas, pueden ser
cosas que nos han inculcado nuestros abuelos, nuestros padres, o aún en la escuela, en la universidad. Entonces, estos también tenían alguna base natural, ojo por ojo y diente por diente. Y esa era la manera de establecer daños a aquellos que le hacían daño a ellos. Cómo enfrentaban las ofensas que la gente hacía sobre estos hermanos. Y bueno, hermanos, sabemos que antes de conocer a Cristo nosotros nacimos en pecado. En un mundo, hermanos, ya no solamente que la gente es pecadora, el mundo practica el pecado, pero las normas del reino de Dios, ahora que nosotros hemos pasado de muerte a vida, son muy diferentes, ya que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que ha podido alcanzarte a ti y a mí, nos ha hecho una nueva creación. Por eso el énfasis de Pablo es bendecid a los que os persiguen. Quiere decir que esto es como un extremo de la generosidad humana. ¿Por qué decimos un extremo? Porque, hermanos, o bendecimos, si nos vamos a un extremo, porque aquel nos hizo bien, o si también alguien nos hace mal, lo maldecimos. Eso es algo natural en la sociedad que vivimos, y vamos a ver que maldecir tiene que ver con el chisme, tiene que ver con cosas malas, hermanos, que hablamos del ser humano. Y eso, hermanos, estamos hoy en día al día en eso. Lo podemos ver en los medios sociales, aún pensamos que el noticiero que escuchamos es verdad todo, pero vamos a ser honestos, en nuestros días, el 90% también muchas veces tiene que ver con calumnias y dejar mal al prójimo, hermanos. Entonces no se trata de una opción, porque usted al leer acá dice, bendecí a los que os persiguen, no está dando, bueno, hermano, hay una opción que Pablo está dando para decir, bueno, puedo cambiar la mentalidad. No, hermano, es un mandamiento, porque el verbo, hermano, es claro, está en presente, es en imperativo, dice, bendecí, no nos queda otra opción, amados hermanos en Cristo, de bendecir a quienes os persiguen. Mire, por favor, no deje ahí en Romanos capítulo 12, vamos a ir a Primera de Pedro 3:17, y los hermanos que Pedro les escribió estaban realmente en grandes angustias, en grandes pruebas, y en el versículo de Primera de Pedro 3:17 dice la palabra del Señor así, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad del Padre así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado, ¿qué dice? En el Espíritu. Entonces, los que nos están persiguiendo, los que nos hacen la vida difícil, como en aquellos días, hoy en día podemos mirar que a veces en trabajo nos exponemos a cosas que gente nos hace la vida difícil como creyentes. Aún si uno va a una escuela, miran que sos diferente como un hijo de Dios. Aún si vivís en un barrio, en una colonia, en un lugar, muchas personas lo miran de una manera, no participa en las cosas que nosotros hacemos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad según el versículo 14 que estamos en esta mañana? Bendecí, ¿qué dice? A los que os persiguen. O sea, en otras palabras dice, a los que te atormentan, los que te hacen la vida difícil, devolvele bendición. Bueno, usted dirá, bueno, qué difícil. Hermanos, tener al Señor Jesucristo es una gran bendición. Por eso la condición natural de quien vive al Señor Jesucristo en su vida diariamente, porque a veces no sabemos como los hermanos de Roma, que ya estaban acostumbrados a esta persecución. A veces, hermanos, a medida que pasa el tiempo, la iglesia del Señor en Estados Unidos y en el mundo entero va camino a una persecución. El problema no está en los gobiernos, el problema no está en las cuestiones políticas, el problema no está también en una escuela que en nuestro contexto ha sacado la Biblia o los mandamientos en las cortes. El problema del ser humano es con Dios. Y por causa de que hay un problema con Dios, sin duda la influencia y el poder de Satanás es en oposición a nuestro Señor y a su pueblo que vive de una manera que es muy diferente a cómo vivimos, hermanos, como vemos hoy en día que ustedes, hermanos, muchas veces son atormentados. Y por eso, el que vive al Señor, hermano,
tiene algo muy diferente, y acá lo aclara el doctor Lucas. Mire, por favor, no deje Romanos 12, vamos a ir a Lucas 23. ¿En dónde marca la diferencia, hermanos, de aquellos que nosotros bendecimos a los que persiguen? Vamos a ir a Lucas en el capítulo 23 y el versículo 24. Dice la palabra de Dios así, 34. Y él le dijo, Pedro, en Lucas 23, 34, estaba en el 22, hermano, disculpe. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido, echándolo suerte. ¿Cuántos de ustedes han leído esa frase? ¿Cuántos de ustedes han leído ese versículo? O tal vez han visto una película y el Señor, ya a punto de partir, digamos, porque ya iba a expirar de tanta, situaciones que Él padeció en la cruz, el dolor por nuestros pecados, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, queridos hermanos, cuando nosotros leemos estos versículos, no lo debemos leer nomás así, ya cumplí con leerlo. ¿Quién es nuestro modelo para seguir al Señor, hermanos? Los que estamos acá presentes. Es el Señor, ¿no? Entonces nosotros podemos luchar con nuestro contexto, con nuestro trasfondo, con nuestras tradiciones, con nuestras cosas, como decíamos al principio, que estos hermanos de Roma estaban acostumbrados, ¿no? Diente por diente y ojo por ojo, ¿no? Que en este caso los que los perseguían, ¿cómo que los voy a bendecir? Bueno, si nuestro modelo es el Señor, acá el énfasis que el doctor Lucas da, después de tanto dolor y sufrimiento, desde que el Señor, hermano, entró en la sinagoga. Si usted estudia la vida de Cristo, hermano, Él entró a una sinagoga, nomás abrió el pasaje de Isaías. Dice que luego miraron todos los que estaban presentes y los llevaron los sacaron de la sinagoga y los llevaron hasta casi para despeñarlo. ¿Cómo el Señor habrá enfrentado esa situación desde que comenzó ya esa oposición en Él? Sin contar otras oposiciones que Él tuvo después de sanar, digamos, a estos hombres que eran paralíticos y otros que eran ciegos, y que lo que ya hizo de estallar, hermano, el odio hacia Él fue cuando Él resucitó a Lázaro. Ya dice, no podemos permitir que ese hombre viva. ¿Cómo el Señor habrá enfrentado eso? ¿Usted se ha preguntado alguna vez en su vida? Bueno, acá Lucas pone algo muy importante, y es que este verbo al decir acá, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no es algo que nomás el Señor perdonó en ese momento de la cruz. Su vida era de perdón, era algo continuo. Si vos vas a ser un hijo de Dios que vas a bendecir a otro, tenés que empezar a tomar el modelo de Cristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, claro que si vos no experimentaste el perdón del Señor en tu vida, en la salvación, no podés perdonar a otros. Y tampoco podés bendecir a otros. Y una de las cosas que accionamos en cuestión de bendecir, y no ya bendecir, porque no podemos bendecir porque no experimentamos el perdón, es aislarnos, apartarnos y maldecirlos. Ahí la expresión, ¿verdad? Volviendo de vuelta al capítulo 12, versículo 14, dice, los que ¿qué dice? Persiguen. Y estas palabras, hermanos, son sacadas del Sermón del Monte, porque el Señor, en los primeros versículos, casi al final, después de decir, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los misericordiosos, después él habla acerca de las persecuciones que iba a haber, ¿no? Y él está dando alusión a eso, hermano, en la ética moral, ¿sí? La intención moral que realmente tiene el Hijo de Dios cuando ama a Dios y ama al prójimo. Cuando nosotros realmente amamos a Dios, ahí se define, digamos, qué ética moral tenemos como hijos de Dios. Y por eso, digamos, la precisión es precisa, volviendo ahí a Romanos 12, 14, dice, y no maldigáis. Esto exige, hermano, un cambio, ¿no? Preciso en la naturaleza humana, porque nosotros como naturaleza humana, así como los hermanos de Roma decían diente por diente, ojo por ojo, nosotros también tenemos ciertas cosas. ¿Cómo que yo voy a perdonar a él? No, yo tengo que hablar mal, y si es necesario ir a una posición de menosprecio.
Esa es la naturaleza humana que devuelve maldición por maldición. Y yo creo que la mayoría de los que estamos en esta mañana luchamos con eso. Porque usted dirá, bueno, yo ya soy cristiano y no lucho con eso. Claro que sí vas a luchar hasta el final. Porque estás en esta carne, estás en este cuerpo que realmente no podés vivir en la carne la vida cristiana. El cristiano, hermano, verdadero, anima al apóstol Pablo a devolver bendición por maldición. Ahí lo estamos mirando en el versículo 14. Ahora, la prohibición, hermano, acá, que estamos en el versículo 14, ¿en qué consiste? Bueno, consiste sencillamente en no hablar mal de los enemigos. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 12, el apóstol está dando testimonio a los hermanos de Corintios, porque los hermanos de Corintios eran creyentes, hermanos, que se habían conducido en la carne. Y había divisiones en la iglesia, se juntaban, hacían muchas cosas como nosotros lo hacemos en nuestros días, pero estaban con mucha división. Entonces Pablo les tiene que dar un ejemplo ahí, en 1 Corintios 4, versículo 12, si usted lo tiene ahí, dice la palabra ahí, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Y hay una parte ahí que dice, nos maldicen. ¿Quiénes son los que los maldicen? Bueno, aquellos que menosprecian al Señor y aquellos cristianos que viven de una manera piadosa, por su fe, agradando al Señor. Entonces, Pablo estaba en esa lista, dice, nos maldicen. Nos maldicen, pero ¿cuál es la actitud de Pablo como ejemplo en los Corintios? Ahí dice la palabra, y bendecimos, ¿no? No está, mire que Pablo también estaba expuesto a un contexto donde le habían enseñado diente por diente, ojo por ojo. Yo creo que muchas de las cosas por las cuales no hacemos lo correcto al Señor, digamos, es justamente donde no somos éticos con Dios. No somos genuinos ese amor rendido incondicionalmente, pero también hacia nuestro prójimo, que en este caso ese prójimo no nos está haciendo bien. Y acá dice el versículo, bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. O sea, el mandato está sentado, hermanos, en el pensamiento que nuestro Señor Jesucristo le había enseñado a los discípulos y nos vuelve a recordar en esta mañana. ¿Y qué es lo que el Señor recordó? En Mateo 5:43 y 44, el Señor le dijo, oíste que fue dicho. Creo que en algunas ocasiones hemos dicho que cuando Él comienza diciendo ahí, es porque en la sinagoga se enseñaba de una manera distorsionada el verdadero mensaje. Entonces, se malinterpretaba estos versículos y por eso, hermano, no había un pueblo dispuesto. Por eso no había gente viniendo a los pies del Mesías, porque dice que ni los fariseos entraban, ni los religiosos entraban, ni dejaban entrar. Y en el versículo acá, que estamos en Mateo 5:43, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Si se da cuenta, el Señor usa el Antiguo Testamento para guiarlos a aquellos que enseñaban en la sinagoga. Es como si hoy el Señor entrara entre nosotros y dijera, mire hermanos, si tengo que corregir a los maestros que ustedes escucharon a través del tiempo, voy a darle la interpretación correcta de cómo debemos interpretar lo que es amar a Dios y amar al prójimo. Y mire hermano, qué vergüenza habrá sido para los doctores de la ley, qué vergüenza habrá sido para los maestros, para los fariseos, para aquellos que habían formado monumentos. Bueno, sinceramente hermanos, si el Señor entrara y en estos momentos también abriera la Escritura, nos daría vergüenza que nosotros hemos malinterpretado cosas o que hemos enseñado en nuestras ideas humanas y no como el Señor quiso dar a entender este versículo que Él menciona ahí a los discípulos. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero el Señor dice acá, pero yo os digo, yo les voy a dar la interpretación correcta de lo que es vivir una vida de ética moral, de amar a Dios y amar al prójimo. Cuando un creyente no ama al prójimo, ponga los pretextos que sea, hay un problema de ética. Aunque no lo quiera reconocer, hay un problema moral con Dios. Es como el joven rico que se acercó y dijo, no Señor, yo obedecí todo. Dios descubrió su mentira, que él nunca amaba al prójimo. Cuando el Señor lo confrontó y tuvo que decirle, bueno, vende todo lo que tienes
y dalo a los pobres. ¿Y cuál fue su actitud? Bueno, no fue decir, bueno, Señor, tuviste razón, se entristeció y no se ve más nada de él. Hoy en día, cuando somos claros en el mensaje, Dios no hace un trueque con estos asuntos. Y por eso Él da la interpretación y le dice, mira, pero yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos. Que diferente a lo que estaban escuchando ellos. Ellos estaban escuchando de aborrecer a su enemigo. Y el Señor va y da la interpretación, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Este habla muy diferente a los de la sinagoga, ¿no? Tal vez hay ancianos que por 40 años escucharon una interpretación errónea. Gracias a Dios por la bondad de Dios, hermano, y la misericordia del Señor que Dios nos da. Pero ahí estaba el maestro de maestros diciéndole, mira, pero yo os digo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Entonces, por eso, hermano, el Evangelio de Lucas, estamos en Romanos 12, versículo 14, dice, no maldigáis. En el Evangelio de Lucas 6:27, yo sé que ustedes han leído muchos pasajes, vuelve a repetir lo que estamos mirando en Mateo también, comparando, versículos 27 y 28, dice, pero a vosotros digo, dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, y bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Usted lo puede anotar ahí, Lucas 6, 27 y 28. Ahora, muchos, volviendo a Romanos, donde estábamos al principio, 12, 14, uno escucha, bueno, la palabra maldecir. ¿Qué quiere decir maldecir? ¿Qué quiere decir maldecir? En el castellano, maldecir significa simplemente decir mal. ¿Cuánto alguna vez hemos hablado mal de alguien? O cuando ustedes han escuchado hablar mal de alguien. Y esto es hablar mal de otro. No es necesariamente la maledicencia que va acompañada de una falsedad o de una mentira. Es suficiente con la conversación que a veces podemos tener con alguien y en medio de esa conversación empezamos a desprestigiar, empezamos a denigrar, empezamos a menospreciar. ¿Y cuántos miles de creyentes a través de la historia de la iglesia sufrieron la maledicencia? Yo le animo a estudiar la historia de la iglesia. Sufrieron maledicencia, ocasiones hasta desprestigio personal. ¿Sabe por qué Pablo tiene que resaltar su apostolado en la iglesia de Corintios? Porque en la iglesia de Corintios se estaba corriendo de que estaban hablando mal de él, del ministerio, cuando él había sido uno de los plantadores de la iglesia. Pero por falta de no tener esa comunión, él tuvo que sufrir esas situaciones por la maledicencia. Por eso, como dije, la maledicencia va acompañado con desprestigio. A veces se pone en cuestión o en duda cuando se empieza a hablar en contra de alguien que vos no conoces. A veces las apariencias te pueden engañar, pero yo sé que un día Dios va a revelar quiénes éramos realmente. Pero no es mi trabajo entrar en ese punto, por eso dice ahí claramente que debemos bendecir a los que nos persiguen. También, hermano, algo que tiene que ver con la maledicencia es la forma de actuar del cobarde, por no querer hablar con la persona personalmente. Es fácil poder hablar a las espaldas o a escondidas o usar un teléfono. Generalmente eso se llama el ser hipócrita. La maledicencia es un arma del envidioso, muy observador. ¿Cuántas miserias y conflictos se han producido a través de la historia de la iglesia por la maledicencia? Dios nos mantenga, queridos hermanos, en esta mañana apartados de ella. Por eso el mandato, hermano, es clave. Y en 1 de Pedro 2:23 dice que cuando el Señor lo maldecían, porque el Señor fue nuestro modelo y nuestro ejemplo y lo sigue siendo hasta el día de hoy, dice que cuando lo maldecían no respondía, ¿qué dice? Con maldición. Y acordémonos que el Señor es santo, sin pecado. Que cuando padecía, dice, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Si en esta mañana has caído o hemos caído en el asunto de maledicencia, volvamos al Señor. Y miremos nuestro modelo, como vemos acá en nuestra manera de actuar como seguidores del Señor, que ahí dice en 1 de Pedro 2:21, siguiendo
las pisadas del Maestro. Versículo 15, hermanos, dice, gozoso con los que se gozan. Qué hermoso espíritu de simpatía, ¿verdad, hermanos? Cuando alguien ve, como Pablo lo menciona acá, gozo con los que se gozan y llorar con los que se lloran. Y también la tristeza ajena se presenta en este versículo. Pero es solamente, hermano, esto es maravilloso ver el carácter de un creyente que vive una vida abnegada y practica un cristianismo vivo. ¿Qué significa abnegado? Significa que no vive nomás por sus propios intereses, sino que piensa por los demás. ¿Qué mundo, hermano, feliz sería si todos llegásemos a tener ese espíritu, ¿no? Que el Señor esté dominando nuestros corazones. Y especialmente, hermano, en el aspecto de la iglesia. Ya que en los versículos anteriores, por algunas reuniones, nosotros hemos visto que el hermano se puede alegrar de lo que trae alegría y gozo a ese hermano. Con todo esto no significa, hermano, que la alegría a veces sea sana, porque muchas veces, hermano, hay incrédulos que también tienen que ver nuestro testimonio, de que nosotros, claro, no alegrarnos de algo que tiene que ver, que traiga vergüenza, pero que realmente también podamos dar un testimonio como hijo del Señor, que nos gozamos por triunfos. Puede ser ejemplos que en aquellos días había hermanos que también pasaban alegrías y hermanos podían compartir esa alegría. En nuestros días también hay creyentes que de repente Dios le da provisiones, terminar una carrera, un hermano o hermana es bendecido por un nuevo bebé. Ejemplos que podemos dar como eso, ¿no? Por eso es un mandato extenso en el versículo acá, dice, gozaos con los que se gozan. O sea, es un mandato, hermano, porque no es algo que también es opcional. También, hermano, es una prioridad que nosotros le damos a los hermanos, porque vemos que el gozo es diferente a la alegría. El gozo viene del Señor. El creyente, hermano, no es llamado a ser alguien que en algún momento hace varios meses usé la palabra ascetismo. ¿Sabe quién eran ascetistas? Eran personas que creían en un masoquismo de que se lastimaban ellos mismos. Aún los sacerdotes practicaron mucho de eso en la historia de la iglesia romana. Y entonces también ha habido religiones que la gente se ha torturado a sí mismo. Y bueno, dicen, bueno, acá estoy pasando un dolor, ¿no? Pero no estamos refiriéndose a eso. Estamos refiriéndonos, hermano, a un creyente que realmente comparte el dolor porque verdaderamente está pasando. Mire, no deje Romanos 12, vamos a ir a Efesios 5, versículo 29. Dice la palabra, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y acá muestra un modelo del matrimonio, ¿no? Y justamente la relación de los creyentes en la iglesia, que debemos amar al prójimo, en este caso como a nosotros mismos. Si realmente nos interesa intensamente el dolor ajeno, las situaciones que otros lloran como afligidos, y gozándose también al ver la alegría de otros. Claro, como dije hace un momentito, una alegría sana, porque hay gente que se alegra por chistes vergonzosos, sucios, ¿no? Rojo, amarillo, de los que le llame usted. No, estamos hablando de una alegría sana. Volviendo a Romanos 12, versículo 15, el énfasis acá, como dice, gozaos con los que se gozan. Nos está inculcando, digamos, a nosotros Pablo por el Espíritu Santo, que debemos tener una simpatía hacia nuestros hermanos sincera. Por eso la palabra acá dice, en el vocablo, cuando dice gozaos con los que se gozan, el énfasis también es que podamos sentir juntamente con otros lo que ellos están experimentando, que sea parte de nuestra vida. Por eso es una aplicación natural a la ley del amor, y nosotros hemos visto hace rato, amarás a Dios, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que es algo fundamental si vos y yo somos parte del reino de Dios. Por eso la satisfacción íntima, volviendo al versículo 15, donde dice, gozaos con los que se gozan, la verdadera satisfacción íntima que deberíamos tener interiormente con los logros
y los éxitos que tienen los demás es evidencia de tu nuevo nacimiento, de mi nuevo nacimiento. Yo me puedo decir, yo soy salvo, yo soy un cristiano o ya he nacido de nuevo, pero no tengo una satisfacción verdaderamente íntima por los logros y los éxitos de los demás. Entonces eso tenemos que ver que, hermano, el nuevo nacimiento, el Señor nos va transformando personalmente con la acción del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la acción del Espíritu Santo? ¿Cuál es la primera característica? Amor. Y después sigue gozo. Es lo contrario al egoísmo, a lo propio de nuestra carne, que a veces decimos, no, ¿cómo me voy a gozar de aquel que ha terminado su estudio? ¿Cómo me voy a alegrar por aquel que en este caso, digamos, tiene un mejor auto que yo? ¿Cómo me voy a gozar porque tiene un mejor trabajo? Tiene sus papeles o esto. Y hermanos, es contrario al egoísmo. En este caso, como dice Tito 3, versículo 3, la envidia, ¿no? No se trata, hermano, de un gozo hipócrita, sino real, que da gloria a Dios. Porque, hermano, cada cosa que nosotros hacemos, aún íntimamente, cuando nadie lo ve, aún el pensamiento que tenemos hacia nuestro hermano o hermana, debe ser para la gloria de Dios. Agradecer las bendiciones que otros reciben. Es una realidad en nuestras vidas. O sea, por eso estas dos cosas que enfatiza Pablo, dice, gozaos con los que se gozan. Es lo primero, pero dice, llorad con los que lloran. Sin embargo, hermano, es más fácil simpatizar, hermano, con las tristezas. ¿Cuántos de nosotros hemos participado, bueno, en alguien que está enfermo? O tal vez alguien que ha perdido un ser querido. Más, hermano, nosotros podemos llorar con los que lloran, en este caso por la tristeza de otro, que con las alegrías. Porque en este caso, Él necesita, hermano, de nosotros. Cuando estamos hablando de alguien que está pasando tristeza, ¿no? Necesita ser suplida esa necesidad por el dolor que está pasando. Pero también, digamos, en este caso, cuando hablamos de gozarnos de otro, muchas veces no lo necesitamos. Por esto es la razón de esta parte que termina Pablo diciendo, llorad con los que os lloran. Porque en este segundo caso, hermano, es algo más noble, pero se exhorta, hermano, a compartir las tristezas. Mi pregunta en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en una tristeza de un hermano y una hermana en la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un dolor al lado de un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a visitar a un hermano en medio del sufrimiento? Se exhorta a llorar y a compartir las tristezas y a asociarnos con las lágrimas, con los que lloran. Por eso Pablo, como el énfasis comienza, dice, gozaos con los que se gozan. Es más fácil gozarse con los que se gozan, pero también hay que compartir la pena porque recibe recompensa de esa gratitud. En Proverbios 17:5, hermanos, si usted lo quiere buscar o anotar, Proverbios 17:5, dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. No llorar, cuando a veces nosotros miramos que otros están sufriendo, con el llanto del prójimo, amado hermano, es deleitarse en mostrar indiferencia. ¿Cuántas veces nos dicen, está fulano tal? Está bien. Por eso Pablo está recordando a los hermanos de Roma la situación en la que, mire, en aquellos días había problemas, ¿cuánto más hoy en nuestros días? No podemos hacer indiferencia en el mal ajeno. Por eso también ahí en Gálatas capítulo 6, versículos 6, 7 y 8, nos habla claramente que lo que nosotros sembramos, eso también vamos a cosechar. Y esa es la consecuencia de la ley, la siega y la siembra. Por eso en nuestro comportamiento, hermanos, como hijos de Dios, es que Cristo lloró, hermano, es nuestro modelo, hermanos. Si yo preguntara en esta mañana en la escuela bíblica, ¿cuándo Cristo lloró? A ver, levante la mano nomás. Tal vez no pueda dar la cita bíblica, pero puede dar el acontecimiento que pasó en esos momentos. A ver. Exactamente, ¿no? Ahí tenemos un modelo del Señor Jesucristo. O sea que Cristo lloró con aquellos que estaban sufriendo, llorando, como lo hizo, como el hermano nos menciona, la muerte ¿de quién? De su amigo Lázaro, hermano. Asociándose a esas lágrimas. Y si usted en esta mañana no sabía de eso,
lea San Juan 11. Esta semana le agrego a su lectura bíblica versículos 33 al 35. Y bueno, para finalizar, el versículo 16 nos dice ahí, unánimes entre vosotros, unánimes. No es fácil, hermano, ajustarse en nuestra manera de pensar con los demás. De modo, hermano, que a veces si yo te preguntara en esta mañana, ¿qué es unanimidad? Tal vez no tendrían una respuesta. Pero bueno, yo quisiera animarte a que en estos mensajes te involucres, porque es fácil decir, estamos unánimes. No. Es que muchas veces, hermanos, según lo que estamos mirando, la unanimidad en forma práctica, cuando Pablo dice acá, unánime entre vosotros, nos lleva al capítulo 14. Tal vez más adelante vamos a ver cómo se lleva a cabo en forma práctica el débil en la fe y aquel que es fuerte espiritualmente en la iglesia. Pero volvamos de vuelta al capítulo 12, donde estamos ahí, versículo 16, dice, unánime entre vosotros, dice. Hermanos, cuando nosotros vemos que esto sucedió aún en la historia de la iglesia, nos lleva a pensar en Evodia y Síntique. Hermanas que servían evangelizándose con Pablo. Ahí lo puede buscar en Filipenses capítulo 4, versículo 2. Vemos que el apóstol tiene que abordar las diferencias que había entre Evodia y Síntique. Mire, no estamos hablando de mujeres que acababan de venir a Cristo, como en algún momento en lo que va de este año hemos visto la vida de Lidia, ¿no? Que el Señor tocó su corazón. Y otras hermanas que en la historia de la iglesia hubo, ¿no? Pero acá en Filipenses 4:2, Pablo tiene que abordar esa situación. Y esa era la razón, hermano, de la armonía, porque acá en el versículo 16 dice Romanos 12:16, unánime, que dice, entre vosotros. O sea que en la iglesia de Jerusalén, hermano, cuando el Espíritu Santo vino sobre los hermanos ahí, ¿en qué condición se encontraba la iglesia? Unánimes, esperando al Espíritu Santo. Después de que el Espíritu Santo vino sobre esos hermanos que estaban ahí, no pasó mucho tiempo que Pedro se paró a predicar en Hechos 2 y dice que 3.000 se convirtieron al Señor y se bautizaron. ¿Y cuál es el énfasis ahí? Dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Porque había entre ellos, hermano, el mismo pensamiento. Y cuando hablamos del pensamiento significa pensamiento de unanimidad. No estamos hablando de diversidad o bueno, porque acordémonos que al principio eran judíos, pero más adelante se unieron gentiles, así como nosotros entre los judíos. Pero esto tiene que ver con la unanimidad de sentimiento. No estamos hablando de doctrina, no. Porque, hermanos, es el poderse respetar unos a otros. Eso está enfatizando que estaban unánimes en su forma de pensar. Si en esta mañana yo te preguntara, ¿cuándo fue la última vez que estuviste, no junto como en una reunión, practicando la unanimidad con una familia de la iglesia? O con algún joven. Y has respetado el pensamiento de otro y no te has alterado porque no piensa igual. Ahí entramos a un tema más profundo, ¿viste? Porque es fácil llevarnos con aquellos que sostienen el pensamiento igual que nosotros. Por eso, hermano, este versículo, hermano, el deseo del apóstol Pablo, hablando de esta mañana de Romanos 12, unánimes, mire si va a Romanos 15, por favor, versículo 5. Dice la palabra, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la única manera de que nosotros podamos vivir unánimes o de estar en paz en una congregación, en una iglesia, aún como los hermanos de Roma y nosotros hoy en nuestros días, es que haya un mismo sentir entre los creyentes. Haya un mismo sentir. ¿Vos tenés el mismo sentir que tiene tu hermano al lado? Acá, 2 de Corintios 13:11, como la iglesia de Corintio había experimentado mucha diferencia, estaban juntos, pero no había unanimidad. El apóstol tiene que decirle acá en 2 de Corintios 13:11, por favor, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos. Y mira lo que termina diciendo, sed de un mismo sentir. Sed de un mismo sentir y viví en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Sabe dónde está la promesa? Es que si Dios
va a estar con nosotros, porque el príncipe de paz reina en nuestras vidas, y va a estar entre vosotros, hermanos, ¿cuál es la condición? De que tengamos ese mismo sentir, hermanos. Y ese mismo sentir, hermano, es la experiencia que Pablo y el apóstol Pedro también lo menciona en 1 de Pedro 3:8. Dice que todos debemos ser de un mismo sentir, dice en 1 de Pedro 3:8, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Sabe quiénes deberían ser los mejores personas en el mundo después de que Dios ha hecho una creación que en este caso ha fracasado? Los hijos de Dios, hermanos. En cuestión de ser misericordioso, amigable. Esta disposición nos conduce, hermano, a prestar atención a los consejos. ¿Cuántas veces nos juntamos con un hermano, una hermana, y solamente nosotros queremos hablar y no queremos escuchar a otro? Y ahí es donde se practica el consejo que pueda dar. Por eso en Proverbios 10:17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción. Pero quien desecha la reprensión, dice, yerra, o sea, se equivoca. Por eso no es bueno que los hijos de Dios no tengan comunión, no, tienen que tener una comunión, debe estar unánime entre vosotros. Por eso, solo el que se considera superior, o se siente que, bueno, no necesito tener comunión porque yo lo sé todo. No necesito consejo, no necesito conversar, es suficiente con reunirme nomás el domingo y durante toda la semana no hay conexión, no hay comunicación. Ese espíritu es superior y actúa de una manera necia. Por eso en Proverbios 23:9 dice, no hables a oído del necio, porque menosprecia la prudencia de sus razones. Por eso la bendición, querido hermano, de Dios descansa en el pueblo que vive en unidad, pero note algo, en armonía. En esta mañana nosotros no solamente queremos estar unidos, pero queremos que haya una armonía. Eso no significa que vamos a cocinar igual, que vamos a hablar igual, no. Tiene que haber un mismo sentir y Salmo 133 dice claramente ahí que Dios envía bendición donde hay ¿qué? Armonía. ¿Cuándo fue la última vez que has estado en armonía con un hermano, una hermana? A veces vamos a tratar temas que muchas veces nos va a llevar a ser diferentes, pero eso no significa que nos lleve a una desunidad. El sentir este vínculo, hermano, porque es notable que Pablo lo vuelve a repetir acá, unánime entre vosotros. Estamos en Romanos 12:16. Este vínculo, hermano, une a todos los cristianos. Y en medio de que somos diversos socialmente, somos diversos, hermano, en posición. A veces venimos de diferentes posiciones. Venimos de diferentes caracteres, temperamentos. A veces hasta somos diferentes en dones, porque hemos estudiado los dones. Hay creyentes que no tienen los mismos dones. Pero, querido hermano, tiene que haber ese mismo sentir. Y ahora mire, lo detalla en detalle el apóstol Pablo, mira en el mismo versículo. En primer lugar, este pensamiento lo detalla en el versículo 16, dice, no altivos. ¿Qué significa esta palabra altivo? Pensar de una manera altanera, orgullosa, soberbia.